Cordial saludo, soy Luis Manuel Díaz, estudiante del programa de doctorado en educación de la UPEL. A continuación socializaré un poco acerca del proceso de teorización y la ética en la investigación cualitativa. Recordemos que la investigación cualitativa es aquella investigación que produce datos descriptivos, en la que se estudian cualidades o entidades cualitativas y se pretenden comprenderlas en un contexto particular. Pérez y Sandin describen el proceso cualitativo como activo, sistemático, riguroso y de indagación, cuyo objetivo es la toma de decisiones, pero para poder llegar a ello se deben trazar unas actividades, dentro de las que se encuentra la identificación del problema, la recolección y análisis de datos, análisis que remite al proceso no matemático de interpretación, y por último la elaboración de un informe. Cabe resaltar que la finalidad del análisis cualitativo es descubrir los conceptos y relaciones presentes en los datos brutos y luego explicarlos a través de un esquema teórico. Estos datos pueden ser entrevistas, observaciones, documentos, registros audiovisuales, entre otros. Teniendo en cuenta que no todos los fenómenos sociales pueden ser observados en el mismo momento en el que suceden, se puede recurrir a documentos escritos dada su facilidad en convertirse en registros históricos. Estos documentos escritos como publicaciones impresas pueden ser documentos personales como cartas, agendas, diarios, obras de creación literaria como poemas, ensayos, novelas, documentos institucionales como agendas, carteles, informaciones periodísticas como anuncios, editoriales, artículos, productos del trabajo de campo como material etnográfico, las historias de vida, obras de carácter científico como reportes de investigación, revistas, enciclopedias, libros. Es de anotar que estas fuentes secundarias de información pueden verse afectadas por las percepciones e interpretación personal de quien las escribe. Dependiendo de los intereses del investigador, el análisis documental puede ser estudiado de acuerdo a sus aspectos materiales para determinar la naturaleza de sus componentes, esos aspectos tecnológicos para entender sus posibles usos y aplicaciones, esos aspectos formales para identificar sus características gramaticales, en sus relaciones externas para identificar el contexto, en sus dimensiones psicológicas para conocer la personalidad de su autor, en sus características internas para conocer los valores en que se basan, en sus alcances sociológicos para caracterizar a los posibles receptores y en sus sentidos ideológicos para identificar los posibles significados que le pueden atribuir al mensaje. En el campo de la observación de los documentos escritos existen varios tipos de análisis, de texto, del discurso, de contenido o ideológico, y es en este último en el que nos vamos a centrar. Para algunos autores se puede concebir el análisis de contenido como una técnica de investigación, como un método de investigación e incluso como un conjunto de procedimientos. Su propósito básico es identificar elementos en los documentos escritos como letras, palabras, sílabas, frases, párrafos, su clasificación bajo la forma de variables y categorías para la explicación de los fenómenos. El análisis de contenido puede servir para determinar el estado psicológico de las personas, para medir la claridad de la comunicación, para describir tendencias y develar semejanzas o diferencias en el contenido de la comunicación, identificar actitudes, creencias de las personas o de la sociedad, analizar el contenido de las comunicaciones y auditarlo. Y por último, pues comparar el contenido de la comunicación por medio de la investigación de los medios y los niveles utilizados. El análisis de contenido se caracteriza por ser objetivo, sistemático, susceptible de cuantificación y de aplicación general. Como en todo tipo de investigación científica, el análisis de contenido requiere la identificación de la población que se desea estudiar, la selección de la muestra adecuada a los intereses y necesidades particulares del estudio, la determinación de las unidades de análisis y de contexto como sujetos de la observación, la construcción de las categorías como elementos de las variables cualitativas investigadas, la codificación, la cuantificación y el análisis de los resultados encontrados. El análisis por realizar depende de los intereses de los investigadores y los objetivos de cada investigación, y en este caso nos interesa más el enfoque cualitativo, donde de acuerdo con Jiménez este puede ser de tipo contingencia, de valencia o de intensidad. En el tipo de contingencia lo que interesa es la asociación entre las palabras claves, temas u otro tipo de unidad de análisis.
En el de valencia se trata de poner de manifiesto la toma de posesión del emisor del discurso y los valores subyacentes en él, mientras que en el de intensidad trasciende al emisor para ir al receptor. Pasando a la siguiente etapa, recordemos que la finalidad del análisis cualitativo es el proceso de teorización, y cuyo proceso completo implica la categorización, la estructuración individual y general, la contrastación y la propia teorización. En el análisis cualitativo confluyen y convergen tres actividades intelectuales: los procesos de generación teórica, los procesos de expansión y contrastación de hipótesis o teoría, y los procedimientos analíticos manipulativos. Esto según Buendía, Colás y Pina. Una vez se obtienen los datos brutos, se requiere de su organización, recurriendo a la selección, focalización, abstracción y transformación de los datos, a partir del uso de códigos, matrices, redes y mapas, permitiendo así identificar las características comunes y no comunes de los datos. Según Buendía, Colás y Pina, independientemente del propósito del estudio, la codificación es fundamental y se señalan tres tipos de códigos: códigos descriptivos, interpretativos y de patrón. Pasando a la contrastación y verificación de hipótesis, y de acuerdo con Vizquerra, aquí se trata de relacionar los resultados con estudios paralelos o similares que se esbozan en el marco teórico. La triangulación representa un mecanismo importante en la contrastación, y esta se entendía como una combinación de metodologías en la cual se contrastan tres puntos de vista. La triangulación puede ser de 5 tipos: de datos, que permite contrastar datos de diferentes fuentes; la triangulación de investigación, que nos lleva, por ejemplo, a requerir de otros observadores y comprobar si se registran las mismas apreciaciones; la triangulación teórica, que permite el uso de teorías alternativas; la metodológica, que permite analizar coincidencias y divergencias en los resultados utilizando varios métodos; y la múltiple, que consiste en la combinación de varios tipos de triangulación. Una vez contrastados los datos, se pasa al proceso de teorización, que se puede emprender de tres formas, como teoría de la acción, análisis del discurso y la teoría fundamentada. En cuanto a la teoría de la acción, son teorías de conducción que tratan de explicar cómo los individuos y los grupos de personas se ciñen a la realidad para manejarse de forma efectiva. Estas teorías proponen cómo actuar efectivamente y ayudan a determinar lo que es provechoso para una persona o para un grupo de personas. Implementar esta teoría es una prueba de validez de los conocimientos generados e implica enlazar la acción y el conocimiento. Otra forma de teorizar es a través del análisis del discurso, que Van Dijk ubica dentro de la interdisciplinariedad, debido al abordaje de varias disciplinas, tales como la etnografía, el estructuralismo, la sociolingüística, la psicología, entre otras. Padrón sostiene que esta corresponde a dos campos generales: uno de naturaleza tecnológica heurística, dada la necesidad de ordenar toda la información recibida por un observador, y otra de naturaleza teórica, dada la necesidad de explicar las acciones comunicativas y el lenguaje. Este mismo autor presenta 4 campos de aplicación del análisis del discurso relacionado con aportaciones lingüísticas e interpretativas. Por último, tenemos la teoría fundamentada. Con este nombre se conoce a la teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizados por medio de un proceso de investigación. Para Strauss y Corbin, una teoría ofrece la oportunidad de predecir y explicar acontecimientos, proporcionando guías para la acción. Esta teoría toma como punto de partida lo que los autores denominan el análisis microscópico de los datos, que no es más que un estudio cuidadoso y a profundidad de estos, lo que a la vez sirve como insumo para describir conceptos y relaciones. Luego se hace uso de herramientas analíticas como las preguntas, el análisis de las palabras, frases u oración. Finalmente se realiza la comparación de 2 o más fenómenos que buscan facilitar el análisis, y se procede a la teorización o a la conceptualización, definiendo categorías y dimensiones y relacionándolas a través de hipótesis o afirmaciones. La validación se da comparando los datos brutos o presentándolos a los entrevistados, debiendo ser reconocibles para ellos. De acuerdo con Andreyeva, González y otros, existen diferentes niveles en la conceptualización teórica, siendo el primero de ellos el nivel teórico general,
que incluye los referentes filosóficos y epistemológicos que le sirven de base a la concepción teórica e incluye la metodología general del conocimiento científico. El segundo nivel es el nivel teórico particular, que incluye sus principios, leyes, categorías y conceptos propios como sistema en su coherencia lógica jerarquizada. Tiene como antecedente el nivel anterior. El tercer nivel es el nivel metodológico, que incluye los métodos generales y particulares, teóricos y empíricos, incluyendo las técnicas y procedimientos para investigar un objeto. Y el último nivel, que es el nivel sociológico, referido al impacto social que ha tenido la concepción teórica particular mediante su aplicación. Antes de pasar a los aspectos éticos de la investigación cualitativa, es vital reconocer que la importancia de la ciencia trasciende el hecho de los descubrimientos científicos. Y es que esta es importante debido a que cambia la forma en que la gente ve y vive el mundo, que incita a cultivar el espíritu crítico y la independencia intelectual, y hace crecer los valores de cohesión social como la autonomía y la libertad. Manuel González reconoce que toda iniciativa de los países en pro de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, sin lugar a dudas, debe incluir la ciencia y la tecnología. Particularmente la investigación cualitativa ofrece posibilidades para las ciencias humanas en prácticas ciudadanas, identidad, autonomía, recursos sociales, entre otros. Ahora bien, la ética trata con situaciones conflictivas sujetas a juicios morales, y los aspectos éticos que son aplicables a la ciencia también lo son a la investigación cualitativa. La investigación cualitativa reconoce la individualidad de los sujetos como parte constitutiva de su proceso indagador. Eso implica que las ideologías, las identidades, juicios y prejuicios y todos los elementos de la cultura terminen permeando el estudio. La investigación cualitativa en las ciencias humanas indaga en la condición humana, construye conocimiento mientras acoge condiciones propias de la subjetividad del ser humano y de su carácter social. A la vez estudia muchas facetas de la dignidad del ser humano. Según González, al momento de analizar desde el punto de vista ético un estudio cualitativo, el analista debe contar con aptitudes que incluyan tanto el conocimiento científico como ético, pasando por los temas legales, y adoptar el diálogo como método para construir argumentos y conclusiones. Se debe incluir en el proceso de análisis a ciudadanos con capacidad y disposición de reflexión y comunicación, que comprendan los valores sociales, las prioridades, la vulnerabilidad y las inquietudes de los sujetos potenciales del estudio. Para finalizar la exposición se citan algunos aspectos éticos delineados por Emanuel en 1999 y que pueden ser tenidos en cuenta para evaluar las investigaciones cualitativas. El primero de ellos es el valor social o científico. Se examina aquí la importancia social, si el proyecto va en pro de las condiciones de vida o el bienestar de la población, es decir, si se logra solucionar un problema de tipo social. El segundo aspecto es la validez científica, es decir, que se debe generar conocimiento con credibilidad. El tercero es la selección equitativa de los sujetos. El cuarto, la proporción favorable de riesgo-beneficio. Entonces, se puede justificar la investigación cuando los riesgos potenciales para los sujetos individuales se minimizan y los beneficios potenciales para los individuos y la sociedad se maximizan. Condiciones de diálogo auténtico es el siguiente aspecto a tener en cuenta. Entonces, aquí debe haber una participación activa, se debe construir identidad cultural por medio del lenguaje y evitar tomar decisiones que afecten los intereses individuales. Evaluación independiente, teniendo en cuenta la responsabilidad social. Se debe recurrir a la revisión de la investigación por expertos externos al estudio, es decir, que no tengan ningún interés en él, o que sus intereses no estén involucrados en él más bien, y que emanen juicios de aprobación, de corrección o suspensión. El siguiente aspecto es el consentimiento informado, es decir, dar a conocer previamente a los involucrados cuáles van a ser los beneficios o cómo se va a implementar cada etapa de la investigación o del proyecto. Y por último, respeto a los sujetos inscritos. Sin más, no queda más que darles las gracias por su atención.